Bueno, pues muy buenas tardes. Me presento. Yo soy el maestro Manuel Argenis Mondragón. Soy director general de integración de las tecnologías de información de nuestra universidad. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de estar con ustedes para moderar esta sesión titulada Etiqueta Digital para Videollamadas, y que se realiza en el marco del Seminario de Herramientas para la Gestión del Trabajo a Distancia. Quiero aprovechar para agradecer a la Dirección General de Recursos Humanos su invitación para ser parte de este seminario en donde también participa el Centro de Desarrollo para la Familia Universitaria. Quiero compartirles que este seminario para nosotros es muy especial, porque usualmente ofrecemos talleres y cursos dirigidos a docentes a través de las jornadas académicas y algunos otros programas. Probablemente por ahí nos ubiquen por el diplomado Agentes TIC, pero debo decir que nuestra relación con el personal administrativo, del que también somos parte, usualmente es a través de asesorías, a través de soporte y a través de otro tipo de colaboraciones. Si bien hemos impartido algunos cursos a algunos planteles o dependencias cuando nos lo solicitan, pues también debo decir que en forma general esta es la primera ocasión en la que como dirección participamos en un programa de formación de competencias digitales que está especialmente dirigido a ustedes pues nosotros también como parte del personal administrativo. Ello nos llena de satisfacción y esperamos de verdad que estas charlas eh, pues nos ayuden mucho, que encontremos recomendaciones, también que encontremos tips que nos motiven, que nos ayuden a resolver dudas y pues que nos ayuden también a mejorar nuestras funciones en el trabajo, particularmente en esta nueva normalidad pues que vivimos a raíz de la pandemia. Pues bien, el tema de hoy la verdad es muy interesante y es muy importante porque pues prácticamente las videollamadas se han vuelto parte de nuestra cotidianidad. Así que para mí es un verdadero gusto introducir a la doctora Tania Cortés Álvarez. Ella es una mujer muy talentosa, especialista en temas de comunicación. Es integrante del Observatorio de Integración de las TIC de nuestra universidad, que está a cargo de nuestra dependencia. Es también miembro de la Internet Society, capítulo México. Es diplomada en evaluación de aprendizaje en línea por Flaxo Argentina. Está certificada por la Asociación Iberoamericana de Scrum y es líder de comunicación y seguridad digital de embajadores de Internet. Y bueno, pues antes de darle el uso de la voz a la doctora Tania, les recuerdo que la duración aproximada de esta charla es de 1 hora. Dedicaremos más o menos 10 minutos al finalizar para preguntas y respuestas. Por ahí el chat ahorita creo que está cerrado, pero lo vamos a abrir más adelante para que ustedes puedan por ahí empezar a darnos sus preguntas. Igual consideraremos las preguntas más frecuentes, las que también por tiempo no las alcancemos a resolver, en este caso la doctora Tania, pues las estaremos revisando para posteriormente por correo electrónico pues darles respuesta. Agradecemos entonces pues su atención y pues sin más preámbulo damos el uso de la voz a la doctora Tania Cortés. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estar esta tarde con ustedes. Vamos a dar inicio con la charla. Esperamos que el ejercicio nos permita realizar dos frentes. Por un lado, lograr un proceso de reflexividad en torno a la importancia de la etiqueta digital o de la netiqueta, y por el otro, poder ver con algunos ejemplos concretos cómo esto se llevaría a cabo en dos plataformas, particularmente en Meet y particularmente en Zoom. Entonces vamos a tratar de trabajar a por ello. Todas las dudas y demás que se generen, pues las vamos a atender al final, y también el material que están viendo ahora mismo va a formar parte también de ustedes, entonces se les va a hacer llegar todo para que la mayor concentración y demás la podamos tener de este lado. Bueno, la charla va a versar sobre uno de los temas que probablemente han tenido una discusión en el último año, sobre todo por el incremento de herramientas digitales para los procesos particularmente de comunicación y para el desarrollo de actividades vinculadas al teletrabajo. Si bien hay todo un asunto detrás, hay quienes están a favor del uso de ciertas herramientas, hay quienes hay un asunto de incomodidad, pero lo que todos compartimos, independientemente de la perspectiva, es que es algo que se va a quedar y es algo en lo que tenemos que trabajar para poder adaptarnos.
Quiero comentarles un poco, para que entremos en contexto, que según el estudio de informe para aplicaciones de videoconferencia realizado a finales del año pasado, pues se nombró al año 2020 como el año de las videoconferencias, porque nosotros nos dimos cuenta que hubo un incremento bastante importante en el uso de procesos de comunicación a través de medios digitales que permitían el uso de la voz y del video. Entonces tenemos un aumento que pasamos de usar un 33% herramientas de esta naturaleza a un 78%, y tenemos, por ejemplo, el aumento en descargas de aplicaciones, WhatsApp, donde también podemos realizar videollamadas, tiene un incremento del 6.6 millones, seguido de Zoom de 6.4 millones y Meet con 5.3 millones. Tenemos también un incremento de la última década, contando hacia acá, del 115% en el uso de este tipo de plataformas. La mayoría, curiosamente, el 78%, poco más, está dedicado al trabajo, a atender las actividades que se desprenden del ejercicio laboral, y el 65% se da cuenta que si bien es un ejercicio que surge como respuesta frente a la pandemia, pues es algo que se va a quedar por la naturaleza de los modelos híbridos, ¿no? Y también, curiosamente, dentro de este ejercicio del año 2020 como el año de las videollamadas, el 69% de las personas que hoy son parte del ejercicio de las videoconferencias no tenían nociones para el uso de plataformas de comunicación. Es decir, hubo por ahí como un brinquito en el que tuvimos que subirnos todos a ese barco para poder emprender el teletrabajo, y no necesariamente lo hicimos con conocimiento de causa por múltiples circunstancias, ¿no? Entonces, esto lleva a todo un proceso de disparidad, porque me gusta trabajar con procesos digitales, todos nos gusta, pero tenemos una serie de anomalías. Por ejemplo, en términos de las cosas positivas, pues tenemos que hay cercanía, que los procesos de colaboración se dan también de manera ágil, hay actualización por parte de los equipos en la distancia, podemos reportar los avances que nosotros tenemos en materia laboral, la eficiencia del tiempo, porque ahora ya no tenemos que desplazarnos para poder intercambiar con otros, desde luego el aumento en la productividad y la comodidad, ¿no? Que puede ser una de esas aristas positivas. Sin embargo, esa parte de me gusta nos lleva a un pero. ¿Por qué? Porque hay quienes ven comprometido su acceso y su accesibilidad. Yo puedo tener en casa una computadora, puedo tener internet, es decir, puedo tener acceso, pero habrá que preguntarnos, ¿tengo accesibilidad? ¿A qué me refiero con eso? ¿Será que hay una computadora específicamente para mi uso o la tengo que compartir con alguien más? ¿Será que mi velocidad de internet soporta el trabajo a través de videoconferencias? ¿Qué limitaciones tengo al respecto, no? También la obsolescencia de los equipos. Pues puedo tener una computadora, pero resulta ser que la versión no se adapta a, y ya tengo también ahí algunas limitaciones para conectarme. El efecto multitask de querer estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, que nos lleva a la infoxicación, que de repente es como, ya estoy saturado de reuniones, ya estoy saturado de actividades. La interrupción también constante en el escenario laboral, pues nosotros tenemos espacios dedicados para concentrarnos a las actividades, y desde casita pues el ejercicio no se comporta de esa naturaleza. Por tanto, también se da otro fenómeno de invasión a nuestra privacidad o a los ejercicios de nuestra intimidad. Y finalmente también hay un cuestionamiento importante en torno a la competencia digital. Es decir, yo estoy preparado o no para poder realizar este tipo de actividades. Y esa fue la pregunta inicial en la pandemia, ¿no? Ahora mismo es, ¿cómo le voy a hacer para estar preparado para trabajar en escenarios de esta naturaleza? Entonces, ahí es donde nosotros nos queremos concentrar. La charla va a estar un poco tratando de motivar y de incentivarles el desarrollo de las competencias. ¿Por qué? Porque para nosotros, desde la Dirección de Integración de Tecnologías, no es solamente concentrarnos en las herramientas, es decir, no solamente es saber cómo picarle a, lo importante también es cómo saber incluir herramientas en nuestras actividades laborales y cómo esas herramientas se pueden traducir en una actividad que potencie, que catalice, que haga mejor lo que yo ya realizo, ¿no? Entonces, pensando en eso, vamos a concentrarnos en la competencia digital.
¿Por qué competencia digital? Porque la competencia digital, si la vemos desde una perspectiva, no es otra cosa que yo desarrolle habilidades, conocimientos, actitudes para tener una relación positiva con las tecnologías, porque todos tenemos una relación ahora mismo con la tecnología. El cómo es lo que determina también el qué hacemos con las herramientas. Entonces, en ese sentido, pues la idea es desarrollar competencias digitales que nos permitan el uso de la tecnología de manera positiva, es decir, que la tecnología esté al servicio de nuestras necesidades. Después de eso, también es importante que no veamos a las herramientas de videollamadas solo como eso, como herramientas. ¿Por qué? Porque además de conocer el dónde picarle, que les digo, también es importante conocer las normas, los protocolos, las actividades que favorecen la interacción con los usuarios en ambientes digitales y saber de qué manera puedo interactuar, compartir, hacer en este tipo de estructuras. Y finalmente, pues si yo ya tengo desarrollada la competencia, ya sé para qué necesito esta herramienta, ya sé cómo debo de desempeñarme haciendo uso de estas herramientas, pues entonces ahora vamos a un proceso de tercera índole, que es la cultura digital. Es decir, yo ya mantengo una relación que es positiva con la tecnología y por tanto me permite moverme de manera intuitiva. ¿A qué me refiero? Imagínense, por ejemplo, que ahora mismo habláramos de la parte de Zoom y de Meet y que lo hicieran ustedes desde un dispositivo, ¿no? Entonces puede ser que ya, si aprendemos eso, ya desarrollemos un poco la competencia digital, pero si no sabemos qué hacer en cada momento, no sabemos cómo regular ese uso, pues ya no estaríamos practicando la netiqueta. Y si no sabemos qué hacer o si de alguna manera, pues no sabemos cómo comportarnos y no generamos que si yo cambio de dispositivo pueda volver a utilizar la herramienta, pues entonces no estaría generando cultura digital. Entonces, por eso es importante que cada herramienta, cada actividad, cada aplicación que ustedes van a estar revisando a lo largo de estos días, abran su mente y la observen no solo como una herramienta, sino como un factor que nos permite transitar a una universidad que va a ser mucho más eficiente con la resolución de problemas. Y traten de verlo también así, como este iceberg que está en la pantalla. Hay cosas que están debajo, que es el poder utilizar la herramienta, pero también hay otras cosas que son evidentes y que se pueden apreciar. Cómo utilizas la herramienta y qué tan buena es tu relación con la tecnología. Entonces, hacia allá vamos a transitar. ¿Por qué lo decimos así? Porque nosotros tenemos que saber tres cosas para el uso de estas herramientas. Primero, que desde luego la parte instrumental, el poder operar, conocer la herramienta, qué herramienta sirve para qué, pues nos facilita también el uso cotidiano. Pero es hasta que nosotros sabemos cómo se da el proceso de funcionalidad, es decir, distinguir entre lo técnico y lo tecnológico. Yo puedo saber, por ejemplo, cómo se enciende un horno de microondas, yo puedo saber cómo se enciende una lavadora, una lavavajillas, pero si no conozco las formas de configurarlo para obtener un desarrollo óptimo de eso que yo quiero hacer, pues entonces no estoy llegando al potencial de la funcionalidad de la herramienta. Y si no llego a esa parte, pues obviamente también va a ser conflictivo que yo llegue a la parte sistémica de la tecnología, es decir, que logre relacionarme de manera positiva con las herramientas y que inclusive pueda ayudar a otras personas a también ser parte del ejercicio digital, ¿no? Entonces, aterrizando en algunos puntos, me gustaría que empezáramos la actividad con estas reflexiones. Uno, no es suficiente saber usar Zoom y Meet. No así, no en un nivel solamente de pícale, hazlo, no. Es importante aprovechar las herramientas para favorecer nuestras actividades, es decir, saber utilizar Zoom y Meet en mi ejercicio profesional. Por otro lado, hay que reconocer que las herramientas operan distinto según el equipo, según la versión, según la configuración. Por tanto, no hay recetas específicas para poder usar una tecnología. Hay tutoriales, hay formas de facilitar el camino, sí, pero hay que ser intuitivos y esa intuición surge de la necesidad que nosotros tenemos para utilizar la tecnología. Y finalmente, la parte de identificar la lógica de las videollamadas. No solo es poder ingresar a Zoom, tener esta comunicación como lo estamos haciendo ahora mismo. No solo pensar cómo le voy a picar, es entender que detrás de eso hay todo un proceso o todo
un sistema, toda una planeación, igual como hacemos una reunión de manera presencial, donde hay un proceso de agenda, hay un respeto de los tiempos, hay todo un proceso que nos permite llegar a ese momento tal cual debe de operar dentro de estas herramientas. Entonces, con eso vamos a arrancar la reflexión. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a identificar la herramienta, pero a partir de 4 perspectivas. Uno es, ¿cómo voy yo a programar una reunión y qué factores de mi etiqueta digital voy a tener en cuenta? Es decir, ¿qué tipo de cosas debo de cuidar para que el desarrollo de esa actividad sea óptima? Por un lado. En el paso 2 vamos a ver cómo se configura como tal la herramienta, a qué le pico, cuándo le pico y esto en qué se va a traducir dentro de la sinergia de la reunión. Finalmente, cómo puedo desarrollar yo procesos óptimos de interacción dentro de la plataforma y finalmente cómo yo haría un cierre de una videollamada, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a entrar en ese sentido. Vamos con el paso 1, la parte de cómo programo una sesión. ¿Qué debo de tener claro en ese sentido? Uno, que primero debo tener claro para qué voy a programar una reunión. Habrá que haber o deben de existir unas preguntas detrás. ¿Será necesaria una reunión? ¿No existen otros mecanismos que me permitan tener un proceso de comunicación que me ahorren la reunión? Si no es así y si el ejercicio de la reunión es necesario, pues entonces ahora sí pasamos al paso de la programación. La programación es ese espacio en el que nosotros generamos la liga, si lo queremos ver desde alguna perspectiva, para ingresar como tal a las plataformas. Lo primero que debemos de saber hacer es cómo colocar el título claro de nuestra reunión. Me voy a hacer un cambio, voy a estar así durante el resto de la charla, y lo que sigue en este caso es que nos vamos a ir, por ejemplo, a Meet. ¿Qué pasa desde el entorno de Meet? Pues ustedes ya saben, van a estar a su disposición estos tutoriales, son tutoriales ágiles, paso a paso, para que ustedes puedan realizar la actividad que yo estoy viendo ahora en pantalla y que después, si quieren revisarlos, los van a poder tener, se les van a enviar el correo electrónico con la liga. Entonces, bueno, dentro de este tutorial, lo primero que hay que hacer, pues, es ingresar a Meet, ¿no? Yo ingreso a Meet y después de eso, ¿qué es lo que pasa? Pues voy a tener una interfaz como esa que estoy viendo en pantalla, y me va a permitir, de alguna manera, pues tener la opción de videoconferencias seguras para todos. ¿Qué hay que cerciorarnos en este paso? Que la liga con la que yo esté conectada o que la cuenta con la que yo esté conectada sea de la institución. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si nosotros ingresamos a Meet desde una cuenta genérica, pues lo que va a pasar es que ya hay límites en el uso del tiempo que puede durar la sesión. ¿Cómo me cercioro yo de que tengo acceso a la cuenta institucional? En la parte derecha de mi pantalla pueden observar y ahí ya veo yo la foto, veo la imagen, lo que yo tenga, que me recuerde que esa es la cuenta institucional. Entonces, en este caso, ya estamos en la cuenta institucional, lo que procede es dar clic y hay 3 opciones. Crear una reunión para más tarde, iniciar una reunión en ese momento o programar. Lo óptimo o la parte de la etiqueta, es decir, lo correcto, es hacer una programación como tal de la reunión. Si yo le doy clic a esa parte, me va a llevar a este entorno que ustedes ven. Lo que me permite abrir es una especie de formulario que me pide una serie de datos para poder colocar dentro de mi calendario la reunión. ¿Qué es lo que voy a hacer yo primero? Pues tengo que poder añadir el título. El título de la reunión es importante. Hay que ser claro y hay que ser concreto. Normalmente la etiqueta lo que dice es que hay que llevar reuniones que sean de seguimiento, reuniones nuevas o reuniones de cierre. Entonces, si es una reunión de seguimiento, pues poner, por ejemplo, el nombre del proyecto y seguimiento o el número de las sesiones, si ya sabemos cuántas sesiones vamos a tener en total. Una vez que hacemos esa parte de tener claridad de qué va la reunión, entonces tendríamos que trabajar con el elemento asociado al día de la reunión. Hay protocolos también para esa parte, ahorita vamos a verlos más adelante, para saber exactamente cuándo hay que programar, sobre todo pensando que la invitación como tal de la reunión tiene que llegar días previos, porque en este escenario que tenemos de la nueva normalidad, pues probablemente haya reuniones que se pueden imbrincar. Entonces nosotros hay que evitar que choquen unas con otras, ¿no? Entonces ya una vez que seleccionamos esa parte de la realización de la reunión, también seleccionamos el horario, hay que observarlo, viene en formato AM, PM, y en esta parte, si nosotros necesitamos que la reunión sea periódica,
no necesitamos estar configurando una nueva reunión cada vez. Le damos clic ahí donde dice que se repite y ya colocamos si va a ser una reunión semanal, si es mensual o si podemos personalizar y señalar qué días son los que nosotros vamos a trabajar. Finalmente, después de eso, hay que colocar un clic, hay que dar clic donde dice unirme con Meet, porque ahí es donde se va a generar el enlace, que es el que finalmente me va a permitir la conexión con las otras personas, ¿no? Una vez que lo hago, viene un botoncito, que pueden observar aquí donde viene la campanita, que dice notificación. Hace apenas 22 días aproximadamente, de manera formal ya dejó de enviarse. Normalmente programamos la reunión y de manera inmediata se enviaba la parte del correo electrónico 10 minutos, 15 minutos antes, lo hacía automático. Ahora no, ahora nosotros hay que recordar que se programe ese recordatorio, ¿no? Nosotros podemos colocarlo 10, 15 minutos antes, hay diferentes formas y hay dos medios, puede ser por un recordatorio tradicional o a través de correo electrónico, ¿no? Hay que colocarlo, ¿por qué? O porque es necesario tenerlo en cuenta, aunque nosotros tengamos en papel agendada nuestra reunión, porque ese recordatorio también nos va a permitir saber en nuestro calendario si hay otra reunión que se cruce con esa y poder señalarle a la persona organizadora o inclusive nosotros hay que programar en otro tiempo esa reunión. Finalmente, pues lo podemos adherir a un calendario. Todos tenemos un calendario ya de manera automática que genera Google. Ahí va a venir el de su nombre, o viene un calendario general según lo tengan ustedes configurado, e inclusive ustedes pueden darle clic ahí donde dice dirección de integración, en su caso va a decir su nombre o otro señalamiento, y le dan en configurar un nuevo calendario o una nueva reunión. Y a partir de ese, pues ahí pueden llamar, por ejemplo, ese bloque reunión, y ahí pueden tener almacenadas todas sus reuniones. Y finalmente viene una parte, como una especie de hoja de Word, donde nosotros debemos describir el orden de la reunión. Es decir, hay que colocar qué vamos a revisar, hay que colocar si hay una carpeta compartida, por ejemplo, de materiales que se van a revisar en esa reunión la liga, hay que colocar inclusive con nombres quién haría uso de la voz o cómo se va a dar la sintonía de la reunión. ¿Por qué? Porque nos evitamos, ahorita también vamos a verlo ya en puntos concretos dentro de la netiqueta, que alguien diga, pues es que yo no sabía y no tengo preparado el material, o no sabía, y una serie de elementos que se pueden desprender de eso, ¿no? Si somos precisos con el horario, con toda la programación, pues obviamente se reduce la posibilidad de fallo dentro del ejercicio de la videollamada. Finalmente, lo que hacemos es agregar los correos de las personas participantes. Aquí ya los tenemos listos. También procurar que el dominio del correo que nosotros agreguemos sea el dominio @ucol.mx. ¿Por qué? Porque puede ser que lo agreguemos a otras personas, pero también dentro del ejercicio laboral, pues lo recomendable es que se trabaje con los elementos que tenemos en materia institucional. Y finalmente, cuando ya terminamos, le vamos a dar en enviar y de manera automatizada va a llegar al correo de las personas que nosotros invitamos la agenda. Y si nosotros somos los que recibimos ese correo, pues hay que darle a aceptar a la invitación. Si somos los que lo enviamos, también podemos verificar quién ya aceptó la asistencia como tal a la videollamada. ¿Qué hay que destacar dentro de la etiqueta de estos elementos? Bueno, por un lado, que hay que ser como muy claros con el ejercicio propiamente de planeación de la reunión. Hay que colocar, como ya vieron, un título concreto, un título claro. Hay que pensar también en la generación de reuniones efectivas. Según la investigación de Gupta, una investigación que se hizo para entender los procesos de comunicación efectiva dentro de videollamadas, sugiere que las reuniones no sobrepasen los 45 minutos, porque en términos tanto de concentración como de ejercicio y demás, la recomendación es que sea así. Seguramente habrá reuniones que requieran otra naturaleza de duración, pero lo recomendable para este tipo de ejercicios es que ronden los 45 minutos. Si la reunión es periódica, como ya les comenté, no se sugiere que estemos mandando un correo con nuevas ligas. Solo, como les mencionaba, le damos clic a que esa reunión es frecuente y configuramos el día que nosotros lo necesitamos. Entonces, ese mecanismo de repetición que se llama dentro de la plataforma Meet, pues, ¿qué va a pasar? Que va a llegar el recordatorio previo a la reunión y ahí ya va a estar incluida la liga. No tengo que hacer una nueva programación. Podemos activar esas notificaciones que les decía y así si la reunión es frecuente y nosotros se nos empalma con otra actividad, podremos saberlo con tiempo de antelación.
el tener el objetivo como tal de la reunión y el procurar también enviar la liga con una invitación, con la invitación 48 horas antes, pues van a generar que este efecto de programación dentro de la reunión sea mucho más exitosa. En el caso de Zoom, ahora sí nos vamos a Zoom, la plataforma institucionalmente también nosotros tenemos licencias, pero ahí ya hay otro proceso en el que hay que solicitarlo. Normalmente lo que hay que saber en este caso es que a nosotros nos va a llegar una liga, ¿no? Más bien verlo desde la parte de los participantes. También van a tener acceso al tutorial. Lo que nos llega es, seguramente ahora con esta parte del seminario ya han tenido esta experiencia, nos llega un correo, ese correo dice, únase a la reunión de Zoom, y finalmente nos da 3 datos, ¿no? La URL, la liguita esta con la que nosotros podemos acceder, el ID de la reunión, también es una serie de números que probablemente se nos solicite dependiendo si nos conectamos de un dispositivo móvil, si es desde la computadora, y el código de acceso, que también sería la clave para que solamente permitirá la entrada a ciertos usuarios. Entonces, en esta parte de programación, lo que hay que saber en el caso de Zoom es que el ingreso pues es a través de este medio. ¿Cómo vamos a ingresar a Zoom? Pues nosotros le damos clic a esta liguita, que normalmente viene en color azul, le damos en abrir Zoom y de inmediato pues ya nos va a llevar al ejercicio como el que ahora nosotros estamos presenciando, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al paso número 1. Si nos vamos ahora al paso 2, en torno también a la etiqueta, lo que sigue es poder configurar. ¿A qué se refiere la configuración? Bueno, si yo ya hice mi planeación de la reunión, ya me llegó, porque puedo ser yo el que planifique la reunión o puedo yo recibir la liga, pues entonces lo que sigue es saber configurar, es decir, cómo voy a comportarme o qué elementos debo tener presente ya dentro de la reunión propiamente, ¿no? Lo primero es lo que ya les decía. Si ustedes van a ser invitados dentro de la reunión, el tener también presente que hay que ingresar con la cuenta institucional. Después, si queremos revisar nuestro nombre o nuestra fotografía de perfil, también es importante. En algunas ocasiones compartimos nuestro dispositivo con alguien más de nuestra familia, entonces de repente ya estamos en la reunión y resulta ser que yo me llamo Flor y mi nombre ahí aparece como María, que es el de alguien de mi familia, entonces quiero cambiarlo, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que hay que observar. Ahora vamos a ver cómo se hace. Hay que procurar también encender la cámara. Aquí vamos a dejar como un asterisquito eso, porque también hay una serie de preguntas que responder ahí. ¿Cuándo yo debo de apagar o de encender la cámara? Eso tiene que ver también con mi velocidad de internet, o cuándo puedo colocar un fondo, que de repente a mí me parece interesante colocar un fondo distinto a mi imagen, pues también tiene que ver con estos elementos de la velocidad. Ahora les indico cómo. ¿Qué debo de tener en cuenta de cuándo enciendo, cuándo no mi cámara, básicamente? Pues hay que revisar que no sacrifiquemos el proceso como tal de comunicación. Es decir, hay que evitar que nuestra voz se escuche cortada si vamos a tener interacción, o por otro lado, si solamente nosotros vamos a estar consumiendo pues una charla, una conferencia como tal, pues también hay que procurar que nosotros escuchemos claramente el contenido como tal de esa reunión, de esa actividad, ¿no? Entonces, esa es la decisión primera que hay que tomar. Si el audio no es claro, la primera actividad que se sugiere que se haga en términos de la etiqueta es apagar nuestra cámara. Después, hay que también tener como claridad, si queremos saber o sentirnos acompañados, que es otro de los factores también a la distancia, pues el saber cómo configurar la visualización de las personas participantes. Si yo los quiero ver en la parte lateral, en la parte horizontal, si quiero que se vean completamente en recuadros al interior de la parte Meet o de Zoom, también eso es importante. ¿Y qué pasa con el factor de la grabación de las reuniones? En ese caso, ¿qué hay que preguntarnos? ¿Cuál es el objetivo de grabar la sesión? Es decir, es importante que se tenga almacenada, me va a dotar de información que yo después pueda consultar a través de ese medio. Si es así y voy a proceder con la grabación, entonces, ¿quién sería el propietario como tal de esa grabación? ¿Soy yo? ¿Es quien programó la reunión? ¿Quién se va a quedar como tal la información? Y finalmente, si es así, ¿con quiénes va a estar compartida la grabación como tal? Eso es importante también en términos de acceso y de respeto por la información.
Ustedes seguramente han escuchado que cuando empiezan las grabaciones dice, ha empezado como tal la grabación y se les activa a ustedes un cuadrito en pantalla que dice eso. ¿Por qué lo colocan de esa manera? Pues para saber que tu información, lo que tú coloques en el chat, las interacciones que puedas tener, pues también van a quedar videograbadas, ¿no? ¿Cómo hacemos esta parte? Bueno, en el caso de Meet, por ejemplo, cuando ya nosotros ingresamos a la plataforma, que es el paso 2, aparece el configura. Ustedes imagínense que son la monita que está en pantalla, ¿no? Entonces, lo que se hace en este caso, pues aparece el listado de participantes, ¿no? De este lado aparece la imagen, que seríamos nosotros, y en la parte lateral, pues ahí aparece quién más está conectado dentro de la reunión. ¿Qué es lo que puedo yo hacer en este sentido? Pues, por ejemplo, si ya tengo encendido mi video, lo que puedo hacer es cambiar el fondo. Para eso, solamente lo que tengo que hacer es darle clic a estos 3 puntitos que ustedes observan aquí en pantalla y se van a desplegar estas opciones. Entonces me voy directamente a cambiar fondo y me va a aparecer esta opción. Va a aparecer mi imagen y en la parte derecha de mi pantalla me va a decir el tipo de fondos que me ofrece, ¿no? Hay fondos que ya están precargados. Por ejemplo, este que se ve aquí marcado en color verde-azul es para difuminar lo que está atrás de mi pantalla, que si se fijan ese es el que estoy seleccionando. Entonces ahora me lo coloca y me pone este elemento de la parte de atrás como distorsionado. O me permite también poder seleccionar en un fondo en donde solo se vea difuminada la parte como de mi contorno, o poder colocar incluso videos, imágenes o demás que yo quiera. ¿Qué debo de tener en cuenta para esto que les digo? Bueno, la regla que nos dice Google es que hay que tener también preparado identificar nuestra banda ancha, es decir, qué requisitos debo yo tener para que si quiero utilizar un fondo, quiero difuminar, quiero tener algo detrás, pues no se vea tampoco comprometida ni velocidad de internet, ni tampoco la calidad como tal de la llamada. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál es nuestra velocidad. Para eso hay varias herramientas como tal que nosotros podemos tener a la mano. De este lado también les tenemos otras, que ahora se las voy a mostrar, pero es tan sencillo como eso. Puedo, por ejemplo, colocar yo la palabra aquí fast y este entorno lo colocan como tal, por eso está en su tutorial, me permite valorar cuál es la velocidad que yo tengo de mi internet. A ustedes les va a arrojar aquí un número, pueden inclusive hacer la prueba en este momento y les dice la velocidad que tiene en megas. Entonces, ustedes van a ver la velocidad que tiene en esta pantalla y pueden compararlo con las necesidades que dice de red. Aquí viene, si tú quieres tener una llamada, por ejemplo, donde solo hay audio, pues estas son las capacidades que requeriríamos. Si tú quieres una llamada que incluya video, pues esta es la velocidad que se sugiere, ¿no? Y aquí viene con cada uno de los ejemplos. Este es en términos técnicos, como yo pudiera observar si la capacidad que tengo de internet va a ser funcional para lo que yo quiero hacer. Pero también está la prueba sencilla, que es, si yo veo que se hacen píxeles de mi pantalla, si yo veo que me pongo lento, veo que me quedo congelado, pues definitivamente yo sé que no soy candidato a utilizar estos fondos. O inclusive existen algunas versiones también que les colocan ahí que ustedes no pueden utilizar en ese momento por la versión, un fondo o demás, ¿no? Pero eso también tiene que ver, por eso les decía, la importancia de ser intuitivos, porque a veces por querer de alguna manera difuminar lo que tengo atrás o que no se observe lo que tengo atrás, termino atropellando todo el proceso de realización de la reunión y ya no escucho bien, no veo otros bien y estoy como con intermitencias, ¿no? Entonces también hay que aprender un poco cuando decimos, es que está fallando mi internet, ¿qué de tu internet? ¿Qué es lo que está fallando? Y hay que ver cuándo se trata de una falla de carácter técnico y cuándo se trata de una decisión que nosotros tomamos que está afectando directamente la respuesta como tal de nuestra llamada, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengan presente. Por otro lado, también en ese sentido, en cuanto a la parte de las llamadas, ya les decía, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros también tenemos que hacer un efecto como tal, por ejemplo, de ver a más personas? Porque yo quiero saber quiénes más están en la reunión. La primera forma, ya se los decía,
es ver el listado de las personas que están en la conexión, que me lo da, al menos en mí, en la parte de estos monitos que se ven aquí en la parte inferior, aparece un globito y dice la cantidad de personas que están en ese momento enlazadas conmigo. Entonces, ahí yo lo que puedo hacer es darle clic otra vez a estos 3 puntitos y darle la opción que dice cambiar diseño. Si yo le doy en la opción de cambiar diseño, me va a aparecer 4 formas en las que yo puedo visualizar a las personas que están conmigo compartiendo la reunión. Uno puede ser el modo automático, que es tengo a todos en pantalla, pero cuando alguien empiece a hablar, pues va a estar como rotando, ¿no? El efecto mosaico, que es cuando veo yo todos estos cuadritos, las caritas o videos de las personas que están conectadas conmigo. El efecto foco, que es la persona al frente o yo en pantalla grande a la persona que está hablando o lo que se está compartiendo también de información, si se está compartiendo pantalla, o yo lo puedo ver en barra lateral, es decir, que ve en el centro a quien está hablando, lo que se está compartiendo, y en la parte derecha vea como el carrete de imágenes con las personas que están conectadas. También me permite aquí considerar, si yo voy a trabajar con mosaicos, cuántos cuadritos pueden aparecer en mi pantalla. Esta opción que ven aquí, que es como una cintilla que yo puedo jalar a menos participantes o hasta más participantes, depende, como lo dice en nota que ven en pantalla, del tamaño de su ventana o más bien también de su dispositivo, ¿no? Entonces va a ser diferente según las circunstancias. ¿Cuándo se recomienda hacer esta parte? Pues por ejemplo cuando tienen que estar haciendo un efecto de moderación o demás. No se recomienda en términos de la etiqueta estar viendo al resto de participantes cuando eso implica una distracción para mi ejercicio. Si yo estoy viendo qué hace mi compañero, cómo se mueve y demás, y eso es una distracción, lo sugerido es que tengamos activado la parte del foco o la cuestión automática para yo concentrarme en quien está en ese momento adecuado. Es algo más o menos así lo que se vería si nosotros cambiamos la configuración para tener un número más grande de personas participantes. Van a poder ver el video o van a poder ver la fotografía según sea el ejercicio y ustedes se van a ver en la parte inferior, ¿no? Como normalmente. Ahora, les decía yo, en este segundo paso que también tiene que ver con la configuración. ¿Qué pasa si yo quiero grabar? Pues lo único que tengo que hacer es darle clic a los 3 puntitos y ahora me voy a la opción que dice grabar reunión. Una vez que yo le dé clic a esa parte, me va a desprender un recuadro en la parte derecha que va a decir grabación. Y le voy a dar yo ahí donde dice iniciar grabación. Al darle clic, se va a activar una especie de recomendación o una alerta en la que nos va a decir, ¿te has asegurado de que las personas participantes están de acuerdo en que se realice la grabación? Obviamente nosotros cuando realicemos este tipo de acciones habrá que anunciarle a quien esté compartiendo la llamada que vamos a proceder con el ejercicio como tal de la grabación, ¿no? Ese es un protocolo de netiqueta que ahí es importante que nosotros también tengamos en cuenta, ¿no? Le damos en iniciar si ya sabemos que tenemos consentimiento de los participantes. Normalmente cuando se hace eso, por ejemplo, y ustedes van a convocar a una reunión, son ustedes los que convocan, al inicio de la reunión se dice, esta reunión va a ser videograbada y se señala el momento en el que va a empezar. De cualquier manera, a todos los participantes les va a activar un recuadrito en color rojo que dice grabando, además de una alerta que se escucha desde luego en audio, ¿no? Y que dice que la grabación ha comenzado. Entonces ya con esto, pues nosotros estaríamos dando por sentado que la reunión ya arrancó. Por otro lado, si ustedes son participantes dentro de un ejercicio de una reunión, normalmente en los formularios que llenamos para poder participar de un evento, ahí se nos dice que si estamos dispuestos a estar en la sesión, que va a ser videograbada, o se nos dice también al inicio, ¿no? Entonces hay que procurar en ambos sentidos, que nosotros seamos quienes les digan que va a proceder con la grabación o también estar pendientes de si se nos dijo que va a iniciar como tal la grabación, ¿no? Y el uso que se va a dar, porque una de las cosas que han sido un problema en las videollamadas durante la pandemia es que de repente pueden pasar cosas que se salen de nuestro control, ¿no? Que alguien se cayó, que de repente alguien se atravesó, cosas que para la sociedad mexicana suelen ser chistosas y que terminan después en fragmentos en internet. Entonces, por eso es muy, muy importante que nosotros tengamos claridad de quién va a hacer uso de la información o cuál va a ser el uso de la información y las políticas del tratamiento de esos datos en los que yo además también voy a estar participando, ¿no?
Cuando ya concluyo yo este escenario, pues que ya terminó la sesión o ya está por terminar, realizo el mismo procedimiento. Voy a los 3 puntitos y ahora en lugar de darle grabar, iniciar grabación, le doy en la parte donde dice detener. Cuando eso ocurre, de manera inmediata se va a activar una especie de recuadro, igual que el que me permite la activación de la llamada, pero ahora me va a decir que si la quiero detener, le doy clic en esa parte y en automático va a proceder con detenerse. ¿Qué va a pasar? Me va a desplegar después una ventanita donde dice que esa grabación se va a guardar en Drive. Normalmente el Drive donde eso se respalda es de la persona que organizó la sesión. Y también esa parte, los permisos de quien graba, pues va a depender de cómo esté configurada la llamada. Nosotros podemos configurar para que nadie más pueda grabar más que nosotros o podemos inclusive que no se permita, por ejemplo, la grabación por parte de terceros, ¿no? Entonces, ese mensajito, ese pop-up se va a activar y en ese momento yo sabré que la grabación ha concluido. Y a mi correo electrónico, si yo soy el monitor de esa reunión, me va a llegar un correo que va a decir esto. Mi recording, ¿qué quiere decir? Que en automático, pues ya en esa carpeta va a estar la grabación o después de un tiempo nos va a decir, te vamos a avisar cuando la grabación ya esté hecha para que otros la puedan consultar. ¿Por qué? Porque tarda un tiempo la nube en generar el proceso de respaldo de la imagen, ¿no? Una vez que ya pasó el tiempo, me va a llegar un correo y me va a decir exactamente eso, dependiendo de la duración de la grabación, pues se puede tardar media hora, 40 minutos, me va a llegar a mí el mensaje y en automático yo me voy a ir a mi Drive y en mi unidad de Drive va a haber una carpeta que se genera de manera automática que se llama Meet Recording, que no es otra cosa que las grabaciones de Meet. Entonces ahí ya voy a tener este archivo. Normalmente vienen con estos nombres extraños que tienen que ver con la liga de nuestra conexión. Y ahí ya yo puedo darle clic y tener acceso como tal a la llamada. O si yo la voy a compartir con alguien más, pues entonces le puedo dar clic derecho, se me van a desplegar estas opciones que ustedes están viendo en pantalla y ya puedo irme a la opción de compartir y en ese momento pues se genera el enlace y yo puedo compartir también con otras personas, ¿no? Es la forma más sencilla. Ahora, este mismo punto, si lo tenemos que ver desde la parte de Zoom. Bueno, desde la parte de Zoom ya les decía, cómo opera la plataforma, pues esa la están viendo en tiempo real. Entonces normalmente viene en la parte inferior pues todas las opciones que yo puedo tener interacción. Entonces ahí, por ejemplo, si yo le doy a la parte de los participantes, ahí se va a ver dónde estoy yo, viene entre paréntesis el yo. ¿Y cómo le voy a hacer? Ya les decía yo hace ratito. Si entré y resulta ser que aquí se activa el nombre del otro usuario, de la otra persona que está utilizando la computadora o el dispositivo. Pues estoy allí, me identifico yo, ya vieron, le doy clic primero a la parte de donde dice participantes, me voy, se va a activar ahí mi nombre, voy a ver o la imagen de la otra persona, le doy en yo y ahí ya lo único que tengo que hacer es darle clic a donde me paro sobre mi usuario, me va a aparecer estos botoncitos azules que dicen reiniciar audio o más. Le doy en más, me voy a la parte que dice renombrar y al darle clic me va a aparecer este recuadro que dice renombrar, introducir un nuevo nombre aquí. Entonces, pues si era el otro usuario, ahí lo cambio y en ese momento pues ya puede cambiar al nombre que yo le designe. Ahora, si me doy cuenta que la imagen que está ahí pues no me gusta o no me favorece o es una imagen más chistosa, yo quiero algo más profesional, pues lo que hago es otra vez en más y le doy donde dice imagen de perfil. Al darle clic allí, pues le doy en donde dice cambiar imagen, se va a abrir este recuadrito, le doy en cambiar imagen y en automático me va a llevar a mis carpetas. Entonces yo ya veo si tengo en mi escritorio, si la tengo en una carpeta específica, la selecciono y le doy en guardar y en automático pues procedería Zoom a hacer el cambio, ¿no? Si quiero hacer lo mismo que en Meet, quiero tener una vista diferente de quién habla o quiero cambiar, quiero ver en horizontal, en vertical, me voy a la parte superior donde dice vista, le doy clic allí y ahí me abre 3 formas, ¿no? La vista del hablante, que es la persona que estaría hablando, iría en la parte genérica de la pantalla, en la parte más grandota. Luego viene la parte de galería. Si le doy en galería, por ejemplo, me va a aparecer en recuadritos todas las personas que en ese momento estén conectadas, ¿no? O sea, el número que pueda ser como tal. O si me voy a pantalla completa, lo único que va a hacer es que si yo lo tenía minimizado y podía ver
todo el resto de mi pantalla, pues ahí ya nada más lo único que voy a ver es directamente la aplicación como tal de Zoom y no podría estar trabajando en otros escenarios, en otras aplicaciones, ¿no? Esta pantalla nos sirve bastante porque resulta ser que en esta vista de galería, si nos dicen, bueno, queremos una imagen de quién está participando dentro de la reunión o queremos una captura de pantalla, un screenshot, pues este es el entorno más sencillo para hacerlo. Nosotros lo podemos seleccionar y aquí ya se verían la mayor parte de personas participantes, ¿no? En cuanto a esos elementos. Y con esto ya vimos en las dos partes cómo se trabaja el paso 2, que recuerden, tiene que ver con el elemento de configuración. Ahora nos vamos a ir al paso 3. El paso 3 tiene que ver con la interacción. Es decir, ya estoy dentro de la reunión, ya puse la foto que yo quería, ya puse el nombre que yo quería, ya tengo la vista de todas las personas, lo que yo necesito. Perfecto. Entonces ahora vamos a la parte de interacción. Es decir, cómo debo de desarrollar un proceso de comportamiento al interior de una actividad, de una videollamada, llámese una reunión de trabajo, llámese también estar en un seminario, en un coloquio, en lo que ustedes quieran. Lo primero es, hay que nosotros darnos cuenta que esta parte de interacción nos lleva en principio a otros elementos para compartir con alguien más. De entrada, aquí, en términos de la etiqueta, lo que más hay que tener cuidado es el asunto de compartir pantalla. ¿Por qué? Nosotros a veces decimos, bueno, pues no pasa nada, estoy en otra actividad y resulta ser que te dicen, a ver, Tania, tienes que compartir pantalla. Me voy ahí y estoy con el pendiente de que tengo elementos que no quisiera que se visualizara. Entonces, regla de etiqueta digital, no voy a tener abierto en una videollamada algo que no quiero que se vea como tal, ¿no? Y aunque si bien tenemos la distinción de, ay, pues es que bueno, me permite configurar ya sea una ventana, ya sea la parte de toda la pantalla o compartir solamente un elemento, pues sí, pero mejor no hay que arriesgarnos. Les voy a decir por qué, porque aunque en términos técnicos nosotros pudiéramos hacer esto, o sea, yo puedo decir, si quiero compartir una ventana, pues tal, ¿no? Comparto todo lo que, si quiero compartir mi pantalla, pues puedo compartir todo esto que ven en el recuadro rojo. Si yo le doy clic ahí, quiere decir que van a ver básicamente todo lo que hay en mi pantalla. Luego, si yo digo, bueno, solo quiero compartir una ventana, entonces sería una de estas pestañitas que puedo tener yo en mi navegador o puedo tener también acá dentro de las aplicaciones. Eso es lo que se vería. O si yo digo, bueno, quiero ver solamente una parte de lo de las actividades, pues es de lo que tengo yo abierto de este lado. Aquí la cuestión es cuando nosotros hacemos ese switcheo para elegir qué ponemos, a veces puede también verse nuestra información. Entonces, si nosotros nos apena o tenemos un asunto con que se vea la información, la parte de la etiqueta dice, solo ten abierto lo que vas a necesitar, ¿no? Ok, entonces, en cuanto a esta parte, ese es el punto número 1. 2, si hay alguien perdido, que no falta aquí en las videollamadas, esté perdido y dicen, es que no tengo la liga o no me llegó, ¿no? Se le traspapeló demás. Pues hay formas también de hacer directamente de la propia videollamada, nosotros enviarle el enlace en ese momento. Ahora lo vamos a ver tanto en Zoom como en Meet. Entonces eso es otro de los elementos que hay que tener presentes. Otro muy, muy importante, el respetar los espacios de participación. En una videollamada hay dos tipos de elementos de interacción que nosotros tenemos. Propiamente la participación, que es como cuando yo escribo algo en el chat o el manita arriba que yo puedo tener ahí, y la parte de interacción, que pueden ser las reacciones que algunas plataformas me permiten como un aplauso, una carita feliz o demás. Porque hay que respetar los espacios. Para nosotros es muy común cuando llegamos a una charla y está el chat abierto y lo primero que hacemos cuando llegamos es, hola, fulanita de tal lugar, saludándoles, ¿no? Y va, imagínense eso multiplicado por quien tiene que hacer la moderación de una reunión y multiplíquenlo por casi 500 personas participantes. Pues eso va a ser un asunto apabullante. De aquí a que busquemos la información, ya se nos perdió. ¿O qué pasa si nos están dando una instrucción a través del chat y resulta ser que ya se perdió porque todo mundo llega y saluda? ¿Cuándo se debe de saludar en términos de las videollamadas? Nunca. Y más cuando una reunión ya está iniciada. Lo que se hace, llegamos, nos conectamos y ya cuando existe un momento, es decir, cuando quien está moderando señala que ha llegado el momento de participar, entonces tanto escribo con el chat como hago el uso de la voz, lo que tengamos que hacer. Los espacios son importantes. Traslademos eso al escenario
tradicional. ¿Qué pasa cuando ustedes van a llegar a una reunión? La reunión ya se cerraron la puerta del espacio donde va a ser. Es muy extraño que lleguen, abran la puerta y se atraviesen sin más, ¿no? Hay toda una planeación. Llegamos como sigilosamente, observamos si podemos entrar, esperamos un momento y no interrumpimos, no llegamos, hola fulanito, y saludando a todos. Llegamos y nos concentramos en el ejercicio de la reunión. La etiqueta es muy similar a la etiqueta que nosotros aplicamos y las reglas que socialmente de manera física lo hacemos. Esa es una. Los estudios, que más adelante también vamos a ver un detallito al respecto, señalan que este es uno de los primeros efectos que termina como generando infoxicación en las reuniones, que hay muchas personas hablando o hay muchas personas diciendo, pues no sabemos qué hacer con la información. Entonces, eso por un lado, el procurar el saludo, ¿no? O saber cuándo, si me están dando cabida para saludar, pues lo haré, pero no hacerlo de manera intempestiva. Dos, si resulta ser que para esa actividad a mí me van a generar una asistencia o demás, entonces llego y coloco mi nombre, mi correo electrónico, a veces hasta mi plantel y ya lo dejé ahí. ¿Por qué no es recomendable hacerlo? Porque seguramente ya hay mecanismos para evaluar esto. Entonces les van a pasar un formulario, les pasará una liga, se desplegará una encuesta o demás, pero habrá un momento para eso. Entonces no es necesario que saturemos el chat de mensajes de esa naturaleza, ¿no? En cuanto a las reacciones, pues también, pues si algo me gustó de más, esperaré a un momento específico para ya aplaudir, el generar la carita feliz, me gustó, no me gustó, para intervenir. Misma situación, ¿no? Hay que pensar también en la posibilidad de cambiar los roles. Si a mí me toca organizar la sesión, pues entonces yo ya sé detrás de todo, de una videollamada, todo lo que hay que planificar y los procesos que hay que estar cuidando en términos de tiempo y demás. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso si también estamos del lado del rol de los participantes, ¿no? ¿Qué sí puedo hacer, qué no? La intuición que les digo, que también es parte de la cultura digital. Y si ustedes también están organizando esto y están trabajando, por ejemplo, en grupos pequeños, y ya saben que hay personas que por naturaleza se distraen y al final están generando preguntas, pues hay que también tener en cuenta eso. Hay que evitar ser multitask o estar haciendo como que estamos conectados y estamos escuchando y estamos haciendo 6 cosas más. ¿Por qué? No porque al final de cuentas eso sea un asunto en el que todos debamos de inmiscuirnos, sino porque al final esa distracción de alguien se puede traducir en una serie de dudas que ya pudieron haber estado resueltas en términos de una reunión, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que evitar los 3 tipos de distracción que normalmente se dan dentro de una videollamada. Las distracciones por falta de atención, que es cuando, pues, es que yo estoy en otra cosa, entonces no sé si ya dieron la información, entonces ya generé una pregunta o un hilo de preguntas porque no presté atención. La distracción por dudas de información, es decir, que ya dijeron algo, el dato, y yo no lo alcancé a tener, pero me dijeron que me van a pasar la información, para mí eso me genera ansiedad, hay que calmar esa parte. Y la tercera, que esa a lo mejor no está dentro de nuestra trinchera, pero sí hay que saber cuál es el plan B, si me desconecto. O sea, ¿qué pasaría si yo me desconecto? Hay que trabajar normalmente también dentro de las videollamadas con alguien que nos pueda apoyar y que en caso de que a nosotros nos falle, si estamos nosotros hablando, llevando el ritmo de la reunión, alguien que pueda hacer el plan B, ¿no? En ese sentido. Si me desconecto y yo soy parte, soy solamente, soy participante, digamos, pues entonces hay que preguntar qué otro mecanismo puede haber de validación, si esa sesión yo la puedo repetir de alguna manera, si puedo tener acceso a la grabación o de qué manera también puedo intervenir. Evitemos también saturar o decirle a otro compañero a través del WhatsApp. Le puedes decir en el chat a la persona que se me fue el internet y ya la otra persona hace una interrupción, ya generó también todo un hilo dentro de un chat que está concentrado específicamente para el tema, para la actividad que se está dando en cuestión, ¿no? Eso también es importante. Entonces, ahora nos vamos a ver esto en la práctica, ¿no? Vamos a verlo directamente vamos a irnos con la parte de Zoom, este paso de interacción. Ok, el primero es la parte directamente dentro de la parte del chat. Si le damos clic, se nos va a desplegar en la parte inferior, si tenemos la lista de participantes abierta, se nos va a desplegar el de los mensajes, ¿no? Te dice chatear.
Entonces hay una opción que dice si quieres enviar el mensaje para todos o si se lo quieres enviar directamente al anfitrión. Esa también es otra de las alternativas. Si de repente yo quiero darle cierta información a una persona, pero no quiero que se vea en el chat, pues entonces podemos seleccionar específicamente ahí a quién se lo queremos compartir, ¿no? Entonces yo ya puedo seleccionar a partir de eso y eso por un lado, ¿no? Entonces así puedo regular esa participación que yo tenga en el chat. Por otro lado, les decía, el que de repente se le perdió la liga para la videollamada. Si yo le doy clic en la pestañita que se activa donde están los monitos y es el número de participantes, me da una opción que dice invitar. Si le doy clic a esa opción de invitar, se me despliega un recuadro que dice contactos, dice invitar a personas a entrar a la reunión y dice email, ¿no? Viene contactos e email. Si le doy a esa parte, en el elemento inferior este que ven en rojo, aquí dice copiar el enlace de la invitación, ese puede ser un mecanismo muy rápido, copiar la invitación como tal o darle simplemente el código de la reunión. Si ya abrió su aplicación de Zoom, pues yo nada más le paso el código como tal, ¿no? Esas son las formas más rápidas. O coloco también el correo y ya le llega. Por otro lado está la versión de, si le damos a email, pues nos da la parte de enviar un correo a través de diferentes opciones de mensajería. Entonces también pudiera yo hacerlo en ese momento, que seguramente el correo ya se le envió, pero si lo que quiere es el correo para que no se le, porque se le traspapeló, es otro mecanismo también para en ese momento enviarlo si nosotros tenemos que salir de nuestra sesión o perder también la conexión y con todo lo que está ocurriendo. O directamente, lo que ya les decía, también aquí está presente, copiar el enlace, copiar la invitación o el acceso como tal. Por otro lado, si lo que yo quiero compartir pantalla es compartir pantalla, en el caso de la cuenta institucional, pues hay un efecto de regulación de los elementos, de quién puede ser anfitrión, coanfitrión, o quién puede compartir también elementos de pantalla, que es importante conocer ahí. Normalmente en reuniones de esta naturaleza, pues obviamente hay una persona encargada que hará toda esta lógica. Pero si resulta ser que yo puedo compartir pantalla, pues entonces tan sencillo como esto, le doy clic a compartir pantalla y se me va a aparecer esas opciones, ¿no? A veces cambian también dependiendo de la versión de la computadora en la que yo estoy, del dispositivo. Entonces me da la opción de compartir escritorio o de compartir el navegador que yo tengo abierto o alguna otra actividad que también ya tenga. Aquí, ¿qué puedo hacer? Seleccionarlo. Les digo, hay que recordar los principios, ese que les mencionaba ahorita con el dibujito de la computadora. Compartir pantalla implica compartir todo, que es el escritorio. Compartir digamos, una ventana implica otra cosa. Entonces hay que ver cómo sabemos eso si no me sé técnicamente las diferencias entre una y otra. Vean el dibujito que les aparece en las miniaturas. Lo que les aparece es lo que ustedes tienen abierto. Entonces ya sabrán a cuál darle clic para compartir, ¿no? Nada más la selecciono, le doy clic a eso, le doy en la parte de compartir y de manera normal ya pudiera estar trabajando. También esa es la opción en cuanto a básico. Nos da ahí también la opción de avanzado. Ahorita hay una opción que está en versión de prueba, que ustedes pueden poner unas diapositivas y ustedes aparecer como de repente en la televisión, aparecer en chiquito mientras está proyectando la imagen, ¿no? Este todavía es una versión de prueba y opera cuando los fondos de las diapositivas no necesariamente son blancos, ¿no? Entonces también en el caso de que quisieran estar haciendo eso, se puede desde ahí, pueden compartir un audio, pueden compartir un video, una partecita de la pantalla, si no quieren que se vea toda, también desde aquí la podemos conectar, ¿no? Entonces ya nosotros decidiríamos en ese sentido qué hacer. Si en la grabación, en el caso Zoom, misma situación, hay un proceso de regulación institucional sobre quién graba, quién no graba y demás. Si nosotros creemos que tenemos que grabar, pues entonces se solicita el permiso y el anfitrión de la reunión pues ya no lo va a otorgar, ¿no? Entonces imaginemos que ya lo solicitamos y nos dieron el permiso. Entonces ahora sí me voy, le doy yo clic en grabar y me va a desplegar este recuadrito que va a decir grabar. Tiene el botón de pausar o el botón de ya definitivamente cerrar como tal la grabación. Si yo le doy ya clic allí y lo que quiero hacer ya es guardar como tal la reunión o ya pararla, entonces en automático se me va a aparecer este mensajito que también están viendo ustedes en pantalla. Cuando termine la sesión, es decir, cuando ya la cierres definitivamente, se va a convertir en MP4, según el formato que se tenga, si tenemos video activo, demás, entonces ya se hace como tal la grabación y listo, ¿no? En esta parte de la plataforma. ¿Cómo interactuar también a través de Zoom? Donde ven la carita, que les aparece, ustedes lo pueden estar viendo en vivo,
le dan clic allí y nos da la opción, la primera que viene en el botón más grande es la de levantar la mano. Si yo le doy clic, por ejemplo, a esa parte de levantar la mano, en mi cuadrito, en mi carita, va a aparecer la manita, es decir, que yo le estoy solicitando el uso de la palabra a quien está moderando la sesión, a quien es anfitrión. Eso lo pueden ver todas las personas que son parte como tal de la sesión. Luego, si yo ya digo, bueno, no me equivoqué, no es así, solamente me voy a esa misma opción de reacciones, le doy en bajar la mano y verán que ya en el recuadrito ya no está como tal la manita, ¿no? Ya pasó eso. Si ahora lo que yo quiero es reaccionar, quiero un aplauso, que me gustó la charla y demás, no puedo usar la voz y tampoco quiero utilizar el chat, pues entonces uso las reacciones. Aquí ya puedo ver los emojis, ya sabemos cómo los usamos normalmente en WhatsApp, pues aquí también vendría eso, ¿no? La interpretación, pues es también la que ustedes deseen, ¿no? Y listo, ya está. Entonces ahora, ¿cómo haríamos esto mismo, pero dentro de la parte de Meet, en cuanto a los elementos de interacción? Vamos a ver. En principio, si hay alguien perdido, pues nada más le vamos a dar en añadir personas, en este botoncito, le damos en invitar, y lo que nosotros podemos hacer es en ese momento enviarle correo. ¿Qué va a pasar con la persona? Le va a llegar un correo en ese momento y ya pues desde ahí va a poder entrar en el enlace. Si se me olvidó enviarle también la liga, pues es una muy buena opción. ¿Cómo puedo yo interactuar a través de la participación? Ahí directamente viene la miniatura de la manita, le doy clic allí y en automático pues ya va a aparecer también al lado que yo quiero participar. Si quiero compartir pantalla, le doy clic al cuadrito que parece una especie de pizarrón con una flechita apuntando hacia arriba y ahí le dice compartir toda tu pantalla, presentar toda tu pantalla, una ventana, una pestaña, ¿no? Entonces ya decidiremos, también nos aparecen las miniaturas para cuál queremos compartir y normalmente en este caso también les va a aparecer en el caso de Meet lo que están compartiendo en el tiempo real, un recuadrito rojo, amarillo, dependiendo, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Pues me va a aparecer lo mismo que en Zoom. Escritorio, si quiero la pantalla del buscador en internet o si otra actividad que yo esté realizando en ese momento. Selecciono cuál y listo. Y se va a aparecer esto. Estás mostrando toda tu pantalla, por lo que estés mostrando una ventana, así te va a aparecer y te va a dejar esta opción de miniatura para cuando tú decidas dejar de compartir también tu pantalla. Es importante también como asunto en etiqueta que nosotros tengamos muy claro que la cuestión de la etiqueta dice que dejemos de compartir pantalla cuando ya no es necesario, es decir, cuando nosotros concluimos como tal nuestra participación, para en caso de que tenga que haber cambio con alguien más, pues ya esté también ese elemento disponible. Y así es como se vería un elemento de compartir pantalla. Y bueno, ya está. Por otro lado, ya vamos para el cierre, si tenemos que dar el efecto de lo que tiene que ver con compartir. Pues para compartir, ¿qué nos quedaría pendiente? Pues solamente pensar en cómo voy a hacer yo el cierre de la sesión. Aquí hay dos elementos importantes. Por un lado, el enviar un correo con los acuerdos, si fue una reunión como tal de acuerdos o si yo quedé de compartir material o demás, pues ahí está. En caso de que hubiera grabación, lo que hay que hacer es precisar la liga con el enlace para que las personas que vayan a tener acceso pues sepan desde dónde hacerlo. Y agradecer la parte de los elementos de participación y las áreas de oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Si hubo alguien que estuvo interrumpiendo desde la reunión o demás, para nosotros evitar que esta situación se repita, pues vía correo electrónico nosotros podemos dejar esa situación también clarificada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Zoom, lo que va a pasar cuando se cierre la sesión, que ese es básicamente este punto, pues yo me voy, le doy en salir, después le doy en salir de la reunión y me va a decir, pues esto que tú grabaste se va a empezar a convertir. Entonces ya sabré yo que se convierte, cuando se llegue a 100% esta barra, se va a desplegar una carpeta y ahí va a venir directamente el video, ¿no? De ahí mismo lo puedo compartir como tal, ¿no? Y finalmente, pues, ¿qué puedo hacer yo? Envío un correo electrónico, digo los acuerdos, las cosas importantes, la liga como tal de la reunión y ya está. Misma situación para el caso de Meet. ¿Qué haría en este caso del paso 4? Pues entonces me voy aquí y misma situación. Envío un correo electrónico haciendo precisiones de las actividades y demás. Con esto yo daría también por cerrada la reunión y quedaría pendiente esa parte. Finalmente,
en cuanto a estos elementos de la etiqueta y para hacer una especie de cierre de esto que hemos revisado rápidamente esta tarde. Hay un estudio que hace la Universidad de Stanford que revisa todo lo que está pasando a raíz del uso constante y de la sobreexposición que hemos tenido a Zoom, a Meet, y bueno, hay Teams, hay un sinfín de herramientas desde las cuales nosotros podemos generar mecanismos de conexión. Y nos damos cuenta que a partir de eso, pues hay un factor también de fatiga y de cansancio que se desprende del uso constante de estas herramientas, ¿no? ¿Qué evidencia este resultado, este estudio, qué es lo que da como cosas importantes? Pues que hay mecanismos que sí son técnicos, o sea, hay mecanismos que normalmente pues, no están en nuestro control, que sucede a la velocidad de Internet, a infraestructura, cosas que no podemos controlar. Son factores de carácter exógeno, pero hay otros endógenos, hay otros que sí podemos controlar y que nos permitiría a nosotros al trabajar con las herramientas, pues realizando básicamente en etiqueta, es decir, sabiendo qué hacer cuándo, cómo no interrumpir, cómo planear, cómo hacer todos estos a través de los 4 pasos, pues entonces dice, 1, lo que ya les comentaba, el estudio señala, el saludo a través del chat, evitar la saturación de información de manera innecesaria, eso es 1. 2, evitar colocar datos de carácter personal para cosas como la asistencia o cosas como, es que como en este momento no quiero enviar un correo, pues lo hago a través del chat. Hay que evitar esto también por un asunto que genera infoxicación. Hay que evitar también dentro de la etiqueta estar y no estar. Es decir, yo estoy viendo que está ahí en una pantalla, pero no estoy concentrado porque estoy en otra cosa, como por ejemplo otra llamada, ¿no? Se ha dado este asunto que tenemos hasta 3 dispositivos conectados mientras estamos realizando un ejercicio, por ejemplo, laboral. ¿Qué pasa? Podemos decir, pues nadie se da cuenta, ¿no? No pasa nada. Pero en términos de la etiqueta, ¿en qué se traduce? En la productividad. Entonces, nuestra concentración se ve mermada y, por tanto, nuestro ejercicio de productividad, o lo voy a decir así, también la calidad de nuestra producción se ve comprometida. Entonces, es importante también tener en cuenta eso, no saturar, si yo soy el que tiene que organizar las sesiones, pues evitar estar haciendo periódicamente reuniones si no es necesario, con las preguntas que ya les decía, ¿será que una videollamada resuelve este asunto? Lo puedo hacer por otro medio, ¿no? Ese es otro punto. El tener el micrófono encendido también es otra de las grandes molestias dentro de la parte de lo que cansa en los resultados de este estudio. El que tengamos que estar de repente muteando a las personas o silenciándolas si nosotros no tenemos el control es algo también importante de considerar. La misma situación con la cámara, ¿no? Es algo parecido. Y si yo tengo encendida mi cámara, que esté haciendo otra cosa, ¿no? Estoy en una reunión de trabajo, pero resulta ser que también pues hay otras personas acompañándome, entonces hay quienes, por ejemplo, se llevan el dispositivo móvil, el teléfono, lo que sea, y están en otra actividad y están en cenital cargando con el teléfono como para dejar claro que están presentes, ¿no? Entonces hay que reforzar esto, estar y no estar. Lo mismo, no creo que exista un conflicto. Si no podemos estar al 100% en una reunión, hay que también ser consistentes y coherentes. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en ocasiones de las reuniones dependen también las actividades de producción de una oficina, por ejemplo. Si yo no estoy concentrado, eventualmente eso se va a traducir en un problema para el resto de mis colegas. Y si trabajamos en serie, si trabajamos de manera conjunta, eventualmente eso también se va a traducir en un problema para mi equipo de trabajo. Entonces hay que saber cuándo estamos y cuándo no estamos y también decirlo, ¿no? El estar en un ambiente digital, y con esto cierro la charla, no implica que tengamos una visión omnipresente, que solo porque tenga que ser en Internet tengamos que estar. O sea, también hay un proceso, hay un factor ahí que tendríamos todos que revisar, ¿no? Y cuando estemos, estar al 100%, porque les repito, las videollamadas todavía, toda vez del asunto del teletrabajo, pues es un elemento muy, muy importante. Entonces, hay que tener presente que dentro de ese ejercicio de la etiqueta, pues es importante ver esto. Ahora sí, dentro de esto, pues pudiéramos concluir a partir del elemento con el que iniciábamos nuestra charla, que si nosotros ponemos en práctica estos basiquísimos consejos, pues nosotros estaríamos trabajando en estos 3 niveles, ¿no? Estaríamos primero conociendo elementos básicos de cómo interactuar con las herramientas a través de la competencia digital, estaríamos trabajando la etiqueta a través de la regulación de nuestros comportamientos en estas herramientas,
Y finalmente, pues también estaríamos generando cultura digital, porque así me pones Meet, me pones Team, me pones Zoom, me pongas la herramienta que me pongas, yo ya sé, al menos en términos de lo que acabamos de revisar, que hay 4 pasos que tengo que contemplar, que tengo que saber qué programo, que tengo que saber la manera en que configuro mi herramienta, la manera en que interactúo y desde luego al final cómo hago un proceso de cierre y de compartir lo revisado, ¿no? Y con esto pues doy cierre a la charla, les agradezco su atención y procederemos entonces con la parte de las dudas. Muchísimas gracias, doctora Tania. Excelente, muy clara también es lo que nos están diciendo por aquí los asistentes y la verdad, pues también hay muchos agradecimientos. Hay muchas preguntas también. Algunas de estas preguntas me parece que ya se han respondido con la charla, a lo largo de la charla. Y bueno, las que no alcancemos por acá a responder, sin problema, así como lo dijimos al principio, las vamos a estar atendiendo a través de comunicación por correo electrónico. Bien, voy a hacer algunas preguntas que se centran más en las cuestiones de la etiqueta, ¿sí? La primera pregunta, hay una confusión general respecto a lo que me permite hacer una plataforma como Zoom y a lo que me permite hacer una plataforma como Meet respecto, digamos, a los alcances. Pero desde la perspectiva de la etiqueta, ¿hay alguna diferencia entre utilizar una plataforma u otra? ¿Hay alguna que me facilite más tener una etiqueta digital que otra o no tiene que ver con la herramienta? No, no tiene que ver con la herramienta. Si les voy a regresar la pregunta, ¿qué pasa cuando nuestro teléfono, nuestro celular se descompone y nosotros tenemos que migrar a otro teléfono? Hay una pequeña curvita en la que nos adaptamos y decimos, ¿dónde está esto? Una vez que lo aprendemos, da lo mismo qué teléfono nos dé. Nosotros podíamos estar cambiando de herramienta a dispositivo. Misma situación para las videoconferencias. Ustedes ya vieron, Zoom, Meet, tiene un entorno muy similar, las opciones son muy similares. ¿Qué puede cambiar si tenemos una opción de paga o tenemos una opción que es gratuita? Ahí sí habrá un efecto de limitaciones. Por fortuna, en términos de la institución, nosotros tenemos acceso a libertad de todos los recursos, entonces eso pues es un potencial, ¿no? Pero no hay cambio, ¿no? La etiqueta sigue siendo la misma, las necesidades de comportamiento, de reacción, siguen siendo las mismas. Muy bien, muchas gracias. Otra duda que es frecuente tiene que ver con las grabaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si alguien no da su consentimiento para grabar una sesión? Y sobre esto mismo, sobre las grabaciones, si yo soy quien, si yo no soy quien hizo o inició una grabación, ¿cómo le puedo hacer para acceder a ella? Bueno, eso ahí hay algunas pequeñas diferencias en las herramientas. Si yo no doy mi consentimiento, pues puedo señalar ahí que no estoy de acuerdo, pero ¿cuál va a ser la opción? Abandonar la reunión. En automático, cuando yo le digo que no estoy de acuerdo a la herramienta, si me parece el globito, te dice, ¿quieres abandonar entonces la reunión? Hay un asunto ahí todavía de regulación, porque en materia digital, como ustedes saben, el teletrabajo, aunque ya tenemos un poquito de años con la regulación o de otras actividades, esa parte todavía es como un área grandota de oportunidad. Entonces hay las dos opciones y voy a ser muy clara. Si no estás de acuerdo, tendrías que abandonar como tal la reunión. Esa es una. Y el otro mecanismo es no interactuar. No enciendo mi video, no hago comentarios a través del chat, entonces estuve, pero no hay un registro de que yo estuve, ¿no? Ese es en el caso del mecanismo. ¿Qué les diría también? Que si la reunión o la convocatoria es a través de un medio institucional, pues entonces aquí ya hay otro protocolo que institucionalmente se sigue de protección de la información. Entonces existe un mecanismo de garantizar el uso seguro de la información. Entonces ahí ya no habría como ningún problema con esa parte, ¿no? En cuanto a qué tendría que hacer yo y qué no hacer, ¿no? Dejé pendiente Muy algo ahí, bien. ¿no? No, creo que sí, sí se respondió a la pregunta. Haríamos una última pregunta también por los tiempos que tenemos y tiene que ver precisamente, ya se dijo, ya se habló, pero reforzar un poquito el tema este de las distracciones.
cuando las personas, decía usted, doctora, estar o no estar en la sesión, pero ¿qué pasa cuando la persona que está hablando, qué debe hacer la persona que está hablando cuando siente que las personas no le están haciendo caso? Ya sea porque no tienen su cámara encendida o porque probablemente pues no están interactuando o algo no pasa. ¿Qué debe de hacer una persona cuando ocurre esto? Ay, eso es un poquito complejo. Lo primero es ver el contexto. Si estamos hablando de un contexto laboral, en términos de la estructura, nosotros respondemos a una estructura jerárquica. Entonces, quien esté a cargo de, seguramente podría parar un poco la reunión y preguntar de qué va el proceso de distracción. Porque como les digo, hay distracciones de tres naturalezas, ¿no? La distracción, pues porque estoy en otra cosa, la distracción porque resulta ser que estoy teniendo intermitencias con mi red, o la distracción porque estoy saturado o estoy en otra llamada, ¿no? Entonces, lo conveniente ahí sería un poco parar y hacerlo saber. Ese es como el protocolo como más adecuado. Hay otros protocolos que inclusive cuando yo voy a entrar a una charla donde me dicen, esta es la etiqueta que hay que seguir. Si usted viola alguno de estos elementos, el administrador, el superusuario, el anfitrión, se va a tomar la libertad de hacerlo salir de la sala. Entonces, se paran sobre la persona en cuestión, dan un clic derecho y básicamente ya no está en la reunión. Esos son los dos mecanismos. En la institución, pues obviamente es el primero el que se privilegia, y también si ya permitimos, les decía al final, que en una reunión se dio eso y por pena o demás no pudimos hacer énfasis en el comportamiento, entonces siguiendo la propuesta de la etiqueta a través del correo electrónico, recordar. Durante las sesiones, por favor, tratemos de, y ya dejar eso en claro, si aún con ese proceso de reiterar no queda claro, pues entonces habrá otros mecanismos que, según les digo, el contexto, pues se pudieran activar, ¿no? En la etiqueta son esos los básicos. Muchas gracias, doctora Tania. Se me pasó una pregunta de las primeras preguntas que nos hacían y me parece que aunque no está centrada necesariamente en el tema de la etiqueta digital, sí tiene que ver, sobre todo si la podemos abordar desde esa perspectiva de la etiqueta digital. Hay una pregunta que dice, no me queda claro qué es la cultura digital. Entonces, si nos pudiera contestar esa pregunta, y otra que está también relacionada con ella es cómo ha cambiado esta cultura desde que iniciamos la pandemia. Ok, bueno, la cultura digital es básicamente la manera en que nosotros nos relacionamos con la tecnología. Son los mecanismos para utilizar tecnología. Nosotros en México hemos pasado como por tres etapas. La primera etapa es cuando la tecnología no era más que una herramienta y nosotros la utilizábamos y ya está, ¿no? Nos servía para tal cosa y después la desechábamos. Luego vino una segunda ola que obviamente ha respondido a todo este cambio, no solamente nacional, no solamente en Colima, en la institución, sino a un cambio, a una ola a nivel internacional, donde ya no solo lo veas como herramienta, ahora ve la funcionalidad, ¿no? Entonces ya la relación, en lugar de ser de uso solamente o de apropiación, ya de usabilidad, ya viene otra ola donde es ya de apropiación. O sea, ahora quiero que las herramientas me ayuden a hacer esto y a través de esto, pues yo voy a lograr tal cosa en el escenario, por ejemplo, laboral, ¿no? Y viene una tercera ola, donde nosotros ya dominamos a la tecnología en términos técnicos, ya sabemos para qué sirve cada herramienta, entonces la hacemos parte de nuestro día a día. La cultura digital es ese movimiento donde la tecnología, más que ser un escenario diferente, un accesorio, es parte de nuestro ejercicio cotidiano, ¿no? Entonces, igual que como, no sé, por ejemplo, pensar en cultura mexicana, ¿qué elementos tenemos presentes? Igual trasladarlo a la parte de la cultura digital. Viéndolo desde esa perspectiva, pues entonces es una relación de carácter armónico con todas las herramientas digitales, con las aplicaciones digitales que me permiten potenciar toda actividad que yo hago. Entonces, de alguna manera, la tecnología está al servicio de, y logro tener dominio, si lo quiero ver desde esa lógica también, sobre ella. Eso nos referimos a cultura digital. Y el segundo punto que me decía, ¿cuál era, maestro? ¿Cómo ha cambiado la cultura digital ahora con la pandemia? Bueno, en términos de los estudios, hay, hay referencias, hay investigaciones que hablan de que la pandemia nos permitió adelantarnos entre 20 y 30 años a fenómenos digitales. Es decir, las preguntas que probablemente nos íbamos a hacer en 10, en 15 años ya están aquí.
Y desde luego, va a haber una respuesta, va a haber una necesidad, va a haber un contexto, dependiendo de dónde estemos como posicionados. Entonces, por un lado, se dieron respuestas, se dieron fenómenos que ya teníamos aquí. La brecha digital, el que estoy harto de usar tecnología, el que tengo, no tengo, las preguntas de todos los días. Pero también surgieron nuevas. Si la tecnología se va a quedar aquí, porque además desde este momento es la que garantiza mi seguridad para que yo pueda estar en casa lejos de COVID, pues entonces tendría que ver el potencial uso. Entonces nuestras actividades se van a reestructurar. Vamos a empezar, así como en su momento se habló del cyborg, eso, mitad persona, mitad como algo tecnológico, pues es un poco así, solamente sin verlo con el asunto ya técnico, sino a través de usos. Entonces es algo que se va a quedar, que se va a reestructurar y que seguramente va a transitar a la cultura digital. Nuestra relación va a ser un poquito más cercana y mucho más, a lo mejor eficiente, así como seguramente va a ser muy dispersa para otro tipo de personas. Tampoco no hay que negar esa diferencia, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por esta charla, muy, muy interesante. Y pues bueno, agradecemos su participación y pues les agradecemos también a todas y a todos por su presencia. Con esto pues prácticamente estamos llegando al final de esta charla. Nos ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Recordarles que las preguntas que nos hacen por el chat les vamos a estar dando respuesta y por ahí también nos han preguntado si se van a compartir el material y sí, sí los vamos a compartir también el material para que ustedes por ahí lo tengan. Bien, los esperamos. No sé si hubiese algún otro aviso, Hernán, o cuestión que quisieras abordar, pero si no, de no ser así, pues los esperamos el próximo martes 12 de octubre con la siguiente charla que es recomendaciones de seguridad digital en la nube.